buenos días, con ausencia, con aviso de la concejal Castillo y de la concejal Porro, estando en horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 16 de julio de 2025. Punto número 2, comunicaciones oficiales, nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración de interés al séptimo encuentro de coros denominado Voces de la Amistad. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración, reconocer y felicitar al señor Alberto Carrizo. Punto número 3, peticiones particulares, nota del señor Cristian Cabaña, pone en conocimiento denuncias sobre contra comercio local. Función. Sí. Que es de la... Arriero. Para bromatología. Sí, como tiene... Sí, tabla. Nota del señor Hugo Morán, solicita audiencia para plantear situación respecto al barrio 40 Viviendas. Sí. Sí, pero está el señor Morano. Estaría bueno sí que nos explique entonces. Sí, sí, ahora le vamos a dar un Pues, Sí, ¿Reserva entonces? sí, sí. Nota del consorcio caminero número 10, Mesón de Fierro, solicita se designe socio consorcista de representación necesaria. Nota de la señora Evelyn Gwen, solicita colaboración para realizar fiesta por el Día del Niño. Nota de la señora Daniela Aracelini, solicita terreno fiscal. Perdón, señorita secretaria. Con respecto a la solicitud, me parece que tenemos que tomar conocimiento y remitir al Ejecutivo ¿Del de los terreno? pedidos personales, por ejemplo, de la señora. Sí. Perfecto. ¿De Gwen? Sí. No, No, sí, de la- Sí, de Gwen. Y la de tierra. Sí, también. Sí, perfecto. expedientes con reserva y tratamiento sobre tablas, nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración de interés al séptimo encuentro de coros. Llegó la invitación para el consejo. Dice que el 9 de agosto a las 20:30 horas en el Salón de Convenciones del Hotel Platinum están todos invitados a participar. Van a participar los coros de Resistencia, el coro del Charalga, Coronel Dugrati, Quitilipi y el coro de cámaras Voces de Amistad de Biján. ¿Me repetís la hora, Rosita? Sí, 20:30. Gracias. Bueno, nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración, reconocer y felicitar al señor Alberto Carrizo. Nota del señor Cristian Cabaña, pone en conocimiento denuncia contra comercio local. Me remitir al Ejecutivo. Nota del señor Hugo Morán, solicita audiencia para plantear situación respecto al barrio 40 Viviendas. Sí, Hugo, ¿querés acercarte a tomar asiento? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, voy a hacerlo lo más breve posible. Nosotros, en realidad no es con respecto al barrio 40, sino abundante al barrio 40. Tiene que ver con las dos quintas que hemos parcelado, la 8 y la 10, la chacra 30, y que en su momento fuera aprobado la mensura con catastro provincial. En realidad, el pedido, está la mensura aprobada,
El pedido tiene que ver con que nosotros diseñamos el parcelamiento en función de la estructura forestal que había en la parcela y también, en realidad, la conexión que suponíamos íbamos a tener con justamente el barrio de las 40 viviendas. Pero en ese interín, y después inclusive de nuestra mensura, la obra de las 40 viviendas generó una planimetría, aprobada también por Catastro. Es esta, una planimetría de desliz que corresponde al barrio de las 40 viviendas. Esta información no está disponible acá, la pude conseguir en Resistencia, con lo cual nos modificó a nosotros la salida a la conexión del barrio, y no es una cuestión imprescindible que lo hagamos, pero sería una cuestión importante resolver la posibilidad de modificar la mensura de 2 parcelas. Las últimas 2 quedan al oeste. Son pequeñas modificaciones, pero que hacen a que el proyecto eléctrico, por ejemplo, tenga un impacto importante, no solo económico, sino estético también, ya que por ese formato que nosotros creo que equivocadamente lo hicimos, una parcela va a tener 3 postes de retención. Los postes de retención son postes de 1.450 kilos de corte. Entonces, realmente tener 3 postes frente a tu parcela es un problema cuando no tiene ninguna utilidad ahora. Entonces, la modificación esta lo que haría sería una línea recta y pasaríamos, como todo el resto de las parcelas, de una a otra, evitando ese poste intermedio. La modificación en realidad no es disminución de superficie de parcela, sino ampliación de superficie de esa parcela. En realidad, yo quiero que tengan en cuenta una cosa, porque no quiero impulsar nada. Estos terrenos ya hoy son de la municipalidad, los terrenos de calle pública, porque nosotros ya lo hemos donado. Claro. Por eso se requiere una ordenanza. Exacto. Para poder hacer estas 2 modificaciones que ustedes verán, están marcadas, yo las puedo dejar para que las vean. Son 2 modificaciones pequeñas, pero que hacen a que se acomode, digamos, correctamente el trazado eléctrico, que es para lo cual también tengo, si me permiten, algunas cuestiones. Yo necesitaría resolver algo que viene hace tiempo, pero que el municipio incorpore a la trama urbana estas donaciones de calles públicas sin ningún costo para el municipio. En eso lo aclaro, lo firmo y lo estoy haciendo. Acá es 0 costo. Nosotros hacemos desde los puentes, el consolidado, el desagüe, la nivelación, todo esa carbonato. En realidad, si uno suma, son casi 5 manzanas sobre las que estamos trabajando. Necesito esto porque SECHEP me otorgó la factibilidad, y está también acá y también se las voy a dejar, con cargo, por supuesto, a nosotros, a la empresa que la está construyendo, porque, bueno, no figura como calle pública, pero ya no me interesa eso por SECHEP, eso ya está resuelto y se está instalando. Si ustedes van, ya van a ver que están los postes plantados y están los materiales. Para que ilustre, Pero Hugo, que comentar que es un barrio, el procedimiento que se integre a la trama urbana. Perfecto. Ya ahora ya es una cuestión de que Ángela tiene que crecer y tiene que incorporar eso. Porque además hay algo interesante desde el punto de vista comunitario y efectos, que yo le digo siempre, son los efectos colaterales no de la guerra, sino nosotros vamos a incorporar toda la luminaria también. Eso va a quedar completo. O sea, el municipio en esas 5 cuadras va a recibir las parcelas con todos los... Son 40 y pico nuevos contribuyentes. 40 y pico nuevos contribuyentes, de los cuales ya hay presentado en obra pública hoy
en construcción, presentado en obras públicas hay 3. Y en proceso, en el Consejo Profesional hay 3 más. O sea, ya son 6 parcelas que están avanzando, digamos, en la construcción. Así que, no sé, es todo un tema, porque en realidad parece que para algunas cosas hay una resolución, pero la resolución no la tengo, y para vos... Pregunto, ¿esto usted presentó en obras privadas? En todos lados. Le explico por qué. Porque hay una ordenanza que refiere a todos estos temas. Ya conozco la ordenanza. Y la zonificación. Y tenía que haberlo resuelto, por eso viene el arquitecto, tuvo que irse urgente por un sistema de salud. Así pues estaba ahí, justamente Caraúni. Porque justamente, yo lo que tengo entendido es que eso no estaba ahí, la documental que estaba acá en el consejo. Bueno, explico lo que yo sé. Está bien, Estaba en el consejo y que eso tiene que estar ahí en ese lugar para ver, porque ahí debe resolver. Y si hay una vía de excepción de algo, debe pasar al consejo. Nosotros no tenemos que resolverlo de acá, pero resolver primero el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no lo resuelve, ahí vía de excepción de algo que plantee el arquitecto en ese caso recién se va a resolver lo suyo. Mira, yo tengo la presentación hasta el 2024. Sí. Y está pedido todo esto. Y también conozco la resolución, la 53-53, creo sí, que la ordenanza es. Está resuelto con Sechel. Está acá la factibilidad. Y también está la opinión de obras públicas, donde aconseja factible. Súper, está bien. Acá está. Bueno. Lo que te propongo, Hugo, es lo siguiente. Ahora terminamos la sesión y bajamos, ya le avisé al secretario de Gobierno y ya vamos solucionando para que obviamente... Sí, eso por ahí es un trámite. Sí, de es todas una maneras, cuestión... el nuevo plano del agrimensor con las modificaciones, ese sí va a necesitar... Ese va a necesitar una ordenanza porque si no, no puedo avanzar. Si no, no va a poder avanzar con Pero esto. creo que todos estamos, entendimos todo, ¿no? Sí, cuando faltaría venga la nomás ordenanza después y que nos acompañar. acepte el nuevo plan. Exactamente. Acá está Para que el acompañemos viejo y la después modificación. seguimos construyendo. Sí, eso Bueno. eso no la gente deja. ¿Queda acá en el consejo esto o bajamos? Va a quedar una copia, vamos a buscar Una una copia, copia la y... otra vamos a ¿el hablar con juego, el no? secretario de Gobierno. Sí, no tengo más. No, sí, si no hacemos copia ahí en la después le damos al secretaría. No hay secretario problema. con lo que él me pida. No, Bien, no está bien. esto ya lo dejo si quieren. Bien, la temática es porque yo digo, nosotros, lo que yo tengo entendido es que la resolución pasa directamente por obras privadas, por algo privado. Sí. Y por lo tanto hay que resolverlo de esa Claro, forma. acá lo que está planteando es la modificación de un plano Esa es una cosa que- aprobado y hay modificar el plano, y para modificar el plano se necesita sí o sí la aprobación con una ordenanza para elevar acá. Perfecto. Ahí te dejo esto, que es la nota donde solicito más los 2 modelos. No te dejas y el tengo otro. Yo tengo. Porque la copia también está. Sí, Para el presidente Para de la comisión. Bueno, Ahora no hacemos la la copia, si no yo le arrimo, pero... Sí, hacemos copia en secretaría, no hay problema. Bueno, eso quedaría por ese lado. Lo otro lo vemos entonces con, Sí, con el Ya bajamos de la visera. con la parte del Ejecutivo. Y nos queda, por último, ya que aprovecho el momento, si ustedes se fijan en la planimetría presentada, que está con la carátula del municipio, si quieren también le dejo, si les sirve para esta planimetría, que es el de las 40 viviendas, Sí, está suspendida. está suspendida. Pero bueno, están hechas todas las bases, no sé qué va a pasar ahí, pero Está judicializado. de hecho, en algún día adentro será posible o no. Esto tiene acá el contacto con las parcelas mías. En su momento, la empresa dejó 10 metros, todo el largo, hasta el fondo del coso, que coincide con esta parcela y esta otra parcela. En el medio tengo una parcela que no se dio los 10 metros. Por lo tanto, si es posible, esto es una cuestión, me parece, de interés, resolver un problema de comunicación acá. Encontrarle alguna solución a esos 10 metros que faltan. Y si no, aunque sea achicando el camino por ese lado, yo estoy dispuesto también a empezar a trabajar sobre esto y siempre
lo que estoy diciendo es sin costo para el municipio. La calle oeste. La calle No, oeste, metro de la Ahí se dice 10 metros y 10 metros en las dos parcelas. claro, Sí, ¿no? pero En era 10 vecina metros está la de... Vamos a arrancar con 20 metros, Exacto, lo y va a tendremos quedar que después en el achicar medio si en no 10. hay una acción municipal que permita acomodar Exacto. eso. Y en el medio va a quedar una de 10, ¿no? Y sí, y seguimos con los 20 metros. Es cuestión de hablar con la Los puentes que van sobre Ricardo Rojas también lo vamos a hacer nosotros si ustedes lo autorizan. O sea, lo que estoy planteando son toda una cuestión de gestión administrativa. Yo como- El inconveniente que he visto, por ejemplo, todo eso es que no estaba presentado en el lugar indicado. Es probable. Eso es lo que yo tengo entendido. Es probable. Tal vez estoy equivocado, pero digo, es lo que yo tengo entendido de la situación. Aparte este tema nosotros lo tratamos en el Consejo y remitimos al Ejecutivo en su momento los planes. claro, es probable que sea así. Yo lo que pasa Bueno, es que pero ahora lo estoy un poco solucionamos, perdido me con parece todo que el... sí. No, está bien, por eso también justo el arquitecto tuvo que irse porque está... El arquitecto recorrió, miramos y mostré y vio todo, el oeste, todo. O sea, está en conocimiento. No sé, si le sirve para algo... Dejamos una copia de... Porque esto en realidad no hay acá. Ahí están todos juntos. Bueno, Rosita, una cosa. No hay nada más. No hay nada más. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos a ocupar de esto. Bueno, esperamos un segundito y ya avanzamos. Sí. Bueno, el pedido del señor Morán, Sí. entonces. Nota del consorcio caminero número 10, Buzón de Fierro, solicita se designe socio consorcista de representación necesaria. Tomar conocimiento, remitir o tomar conocimiento. Y no, Y pero no, porque hay pidió dos cosas, participar una, nomás. claro, Porque esto es toda esta cosa. y ahora entra No, una pero nota. esta es una nota nueva. Para la próxima. Bien, Sí. bien, está. Hay que ingresar por mesa de entrada. Nota de la señora Evelyn Cuen, solicita colaboración para realizar fiesta por el Día del Niño. ¿Te Como sacaste el conocimiento consorcio? y remitir. ¿Y lo del consorcio? También. Y el consorcio son dos procedimientos. Se designa al intendente y en su defecto al presidente del consejo. Remitir al Ejecutivo. Designar. Se designa. Va el intendente. Si no va el intendente, tiene que ir el presidente del No, consejo. es los representantes Sí. del municipio, son el intendente y el presidente Ah, el que lo presidente. reemplaza. El pedido de la señora Daniela fue a tierra fiscal. Bueno, ¿algún vecino, creo que los señores quieren hacer uso de la palabra? Sí, permiso, por favor. Acérquese, sí. Buenos días, Marcos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá estamos presentes con los vecinos del barrio Calá, solicitándose el cantero para no sé qué. ¿Me permite? ¿Me permite? ¿Es un petitorio, señor? Vecinos. Están solicitando pavimentación. Pavimento. Bueno. Sí, no está ingresado. Hay que ingresarlo por mesa de entrada, no tiene número. ¿Tiene Sí. copia usted de esto o no? Sí, ya, Y ahí están las copias. Esto hay que presentarlo, hay que ingresarlo por mesa de entrada. sí, ya hice ya. No, no tiene el número del expediente. Pero bueno, lo ingresamos nosotros. Nosotros nos hacemos cargo. ¿No? Tengo el número de expediente. No, capaz que ingresó lo de él, nomás y no aquello. Son copias. Eso es... No, pero le tiene que El poner acá sello. arriba. Un sello con el Tiene que haber un Ese sello con cilindro el tiene que número. poner acá arriba. ¿Usted no le dejó acá? Sí, ya hice ya. Ah, entonces... Entonces Y después vamos a tener. me dio como Está bien, comprobante. está bien, lo mismo. Eso tiene que usar de acá para que le sirva. No, no importa, está bien. Ya lo remitimos a la comisión donde están tratando el tema de la cosa. ¿Puedo dar una contestación? ¿Y lo van a tratar en comisión los concejales? Sí. Deme la un segundito. ¿Cómo es? ¿Necesitan algún número de teléfono? Coso, sí. Ese es para usted, Pero señora, las porque es calles una están copia. previstas, son las Esa líneas de suya es trabajo una y copia. Sí, son esas dos. Están en los proyectos acá. Están en los proyectos acá. Estamos en este proyecto, pero no está saliendo, no hay contestación, no hay... Sí, sí, estos están en los proyectos de esta calle, así que... Y casi vamos a estar con el cargador, estamos teniendo problemas que no pasan un cargador, la máquina, no está, si la calle está como seco y cuando hay mal tiempo. Es el que sube el barrio y presenta esto. ¿Está bien? ¿Me parece muy bien?
¿Número de teléfono? 47 33 51. ¿Algún número?